Amigos de Últimas Noticias de hoy, lo que vamos a traer el día de hoy es una excelente noticia, y es que esto acaba de pasar. Se trata de un proyecto de ley el cual garantiza el aumento del costo de vida, conocido como el COLA, para el año 2024. Se está dirigiendo ya mismo al escritorio del presidente Joe Biden. La legislación que otorga tanto a los veteranos como a los discapacitados. Se trata del ajuste del costo de vida de beneficios del año 2024, el cual probablemente resulte en un aumento en los pagos y ya está dirigiéndose al escritorio del presidente Joe Biden para su firma, luego de que ya se llegó a un acuerdo en la Cámara de Representantes. Así es, tenemos muy buenas noticias el día de hoy. Y junto a esto también vamos a hablar de que tan solo quedan 48 horas para solicitar un pago directo que va desde 500 hasta $1,000 en un estado en concreto. Se les acaba el tiempo para muchos contribuyentes elegibles reclamen un pago desde 500 hasta $1,000. Tienen hasta el 31 de mayo para poder ordenar y recibir este pago directo sí o sí. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información, que está muy increíble. El procedimiento anual que es realizado por el Congreso garantiza que las pensiones de los veteranos o los pagos por discapacidad se mantengan a la par con los aumentos del seguro social, junto a esto al seguro suplementario y a los pagos de ingresos federales por discapacidad. La cantidad exacta del aumento del próximo año, pues como bien sabemos, normalmente se calcula en el mes de octubre. Aún no se ha determinado, ya que este se basa en el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores de oficina y generalmente pues se anuncian al comienzo del año fiscal. Sin embargo, un grupo de defensa nacional de la Liga de Ciudadanos Mayores actualmente ya está proyectando de que sea de alrededor del 3,1%. Los beneficiarios del Seguro Social y los veteranos vieron pues en este año el mayor aumento en los COLA de casi 4 décadas. Hablemos de un aumento del 8,7% basado en la alta inflación que se está experimentando en los Estados Unidos desde el año 2022. Pues bueno, sin embargo, algunos años el aumento es significativamente menor en los años normales, por así decirlo. Y en ocasiones ha sido hasta en cero, pues como ser en el año 2009, 2010 y 2015. Esos años, según la Administración del Seguro Social, el COLA ha sido prácticamente de cero. Pues bien, la Cámara aprobó la legislación sin objeciones el día martes pasado, después de que el Senado lo aprobara por unanimidad exactamente el 30 de marzo. Los patrocinadores del proyecto de ley, la Ley de Ajuste del Costo de Vida de Compensación tanto para veteranos como para discapacitados, afirmaron que el miércoles la legislación es necesaria, ya que debemos brindar a los veteranos y a los discapacitados tranquilidad en respecto a sus finanzas. Nuestros veteranos arriesgan sus vidas para defender las libertades que tenemos y merecen con certeza mantener bien a sus familias, así como afirmó el senador demócrata de Montana, Jon Tester, presidente del Comité de Asuntos de Veteranos dentro del Senado. Ellos afirman que tienen la responsabilidad de cuidar a los veteranos y a sus familias, muchos de los cuales dependen prácticamente de este apoyo financiero que se les otorga. Fue así como también apoyó el senador Jerry Moran, republicano de Kansas y el miembro de mayor rango del comité. Garantizar que sus beneficios sigan el ritmo del aumento de los costos y de la inflación va a ayudar a brindarles a los veteranos y a los discapacitados y a ciertos cónyuges e hijos sobrevivientes cierta tranquilidad, pues esto va a brindar la estabilidad que se merecen. Actualmente la Casa Blanca no ha anunciado exactamente cuándo planea Biden realizar esta tarea de firmar este proyecto de ley, pero pues ya está prácticamente hecho, esto ya es ley, porque ya aprobó todos los pasos necesarios
Simplemente ahora es una formalidad en la que Biden debe tomar un papel, debe tomar su lapicero y firmar este proyecto de ley que ayudará a miles y millones de familias con la inflación en este momento. Pues muy bien, a los estadounidenses le quedan exactamente 48 horas para solicitar un pago directo que va desde 500 hasta los $1,000. Se trata de una desgravación fiscal y se dirige a los residentes elegibles del estado de Nuevo México. Estamos hablando de más de 900,000 contribuyentes que están en fila para poder obtener un cheque. Esto se produce después de que la gobernadora Michelle Lujan Grisham haya firmado un enorme paquete de desgravación fiscal como ley. Los reembolsos tienen un valor de $500 para contribuyentes solteros y hasta $1,000 para las parejas que presentan una declaración en conjunto. Para ser elegible, debe haber presentado su declaración de impuestos estatal sobre la renta del año 2021 antes de la fecha 31 de mayo del próximo año 2024. O sea que ustedes aún tienen mucho tiempo para poder presentar esta declaración de impuesto, pero si ustedes la presentan después de finalizar este mes de mayo, pues va a tardar un poco más en recibir este dinero. Si aún tiene que presentar una declaración, recuerde que puede hacerlo en línea mediante el sitio web oficial del Estado de Nuevo México sobre la renta, utilizando un software de terceros o un profesional de impuestos. Una vez que se presenta la declaración, usted no debe realizar ninguna otra acción, pues automáticamente obtendrá su pago. Los pagos se van a emitir a medidas del mes de junio. Los neomexicanos pues ya están listos para recibir estos reembolsos para ayudar con el aumento de los precios al consumidor. Los precios de las necesidades básicas sabemos que siguen siendo muy altos en todo el país. Pues bueno, en el estado de Nuevo México pues hoy se encuentra realmente en una posición financiera que está muy buena y es muy importante para las familias de Nuevo México puedan compartir ese éxito. Si usted es un residente de bajos ingresos y no está obligado a presentar una declaración estatal de impuestos sobre la renta, puede quedarse tranquilo porque muy pronto va a estar disponible un grupo separado de $15 millones en alivios dirigido para agentes como usted. Las solicitudes para estos pagos no se han abierto aún, pero los residentes muy pronto podrán presentar su solicitud. Recuerden, los pagos para estos grupos selectos se va a distribuir para el mes de julio. Pero tenemos también otros pagos en otros estados. Si usted no es elegible para los reembolsos de Nuevo México, es posible que se vea afectado por otros pagos directos que se estarán enviando en este mes. Así es. Primero tenemos al estado de Georgia, el cual ya nos ha aprobado un reembolso de impuestos sobre la renta con un valor de hasta $500 para los contribuyentes. Para poder calificar a este reembolso en este mismo año, debe haber presentado los impuestos del año 2021 y 2022 y obviamente vivir en el estado de Georgia. Si presentó su solicitud el 18 de abril como máximo, puede esperar su efectivo antes del 1 de julio. Los pagos valen entre $250 y $500 y esto es cortesía del superávit presupuestario estatal de $6,600 millones. Mientras tanto, Alaska está enviando aún su dividendo de fondo permanente. Este distribuye los ingresos petroleros del estado entre los residentes que califican. En este año el dividendo tiene un valor de $3,284 y la primera ronda de pagos ya se envió en el mes de mayo. Si usted aún no recibió el suyo, los pagos futuros se van a estar enviando en este próximo mes de junio o julio. Recuerde que puede verificar el estado de su solicitud en línea en la página oficial del estado de Alaska. Pero eso no es todo, pues Richmond, Virginia también está empleando su programa de ingresos garantizados con la ciudad. Está a punto de comenzar una tercera ronda de pagos. Luego tenemos a los residentes elegibles de Connecticut, a los cuales le quedan menos de 2 semanas para solicitar el programa de asistencia de energía del estado de Connecticut, el cual ayudará sin duda alguna a millones de residentes.